Muy buenas tardes, hermanos. Les saludamos con mucho cariño, en amor fraternal, esperando que se encuentren bien, que Dios los siga bendiciendo y guardando a cada familia, a cada hermano, a cada joven y a cada niño. Y los invito, hermanos, a entonar conmigo el himno 630, la nueva canción. Es que nos trae un mensaje de esperanza, que confiando en que nuestro Dios va a reconstruir todo y también podemos compartir de su mensaje de salvación. Les invito, aunque estén ahí en sus hogares, a unirse conmigo y entonarlo juntos. De salvación a nuestros conocidos, a nuestra familia. Vamos a continuar escuchando la palabra de Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes hasta sus hogares. Dios los bendiga. Gracias a Dios tenemos una oportunidad más de poder compartir con ustedes en este día, pues la palabra, una reflexión para que continuemos alimentándonos de la palabra del Señor y continuemos creciendo y esforzándonos día y noche de manera constante en el crecimiento espiritual. Esperemos que pronto ya de verdad podamos reunirnos aquí en el santuario. Es un poquito extraño estar predicando, hablando de la palabra enfrente de una cámara. Yo preferiría hacerlo aquí, ¿verdad? Teniéndolos a todos aquí en la iglesia, pero pues primeramente Dios, pronto podamos reunirnos y poder gozarnos en presencia del Señor. En esta tarde, antes de iniciar con la reflexión, con la meditación acerca de la palabra, vamos a hacer una oración. Los invito ahí en sus hogares a inclinar sus rostros y pedirle al Señor pues su dirección y su bendición para que nosotros podamos comprender la palabra en esta tarde. Vamos a orar. Soberano Dios, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti agradecidos contigo por permitirnos, Señor, compartir tu palabra y aprender de ti en esta tarde. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos permitas entender tu palabra, atesorarla, Padre, y poder crecer espiritualmente conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias porque nos has mantenido con salud, has sido misericordioso con nosotros, no nos ha hecho falta el alimento y nos has bendecido, Padre.
Oramos por la vida de cada uno de nuestros hermanos, por aquellos que se encuentren enfermos, por aquellos quienes tengan una necesidad, Señor. Te rogamos que tú suplas cada necesidad, Padre. También te rogamos por aquellos hermanos quienes han perdido su empleo, que tú seas el proveedor de ellos, Señor, y que tu misericordia y tu poder se manifieste en sus vidas, conforme a tu voluntad, Padre. Gracias te damos, en nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a meditar un poco en esta tarde, hermanos, acerca de las tentaciones. En esta tarde el título de la reflexión le he puesto huyendo de la tentación o resistiendo a la tentación. Y es que como cristianos, desde el momento, antes de ser cristianos, no conocíamos esta palabra tentación, era algo ajeno a nosotros, no sabíamos qué era el pecado, qué significaba el pecado, pero a partir de que venimos a la vida cristiana y Jesús la palabra de Dios nos empieza a enseñar, empezamos entonces a aprender que la vida del ser humano hay pecado y también pues hay una constante lucha en el cristiano contra las tentaciones y el pecado. Y es que esta lucha no es algo nuevo. A través de la historia del ser humano podemos encontrar desde el libro de Génesis cómo el hombre ha tenido esta confrontación con las tentaciones y el pecado. Ser cristiano entonces significa que nosotros estamos en contra del pecado constantemente, mientras el mundo puede incluso recibir las tentaciones como algo normal. Nosotros como cristianos tenemos una batalla constante contra las tentaciones y el pecado. Es decir, que no somos libres de padecer tentaciones y caer en pecado, pero no ser practicantes del pecado. Entonces, cada cristiano llega a aprender a vencer las tentaciones conforme a un crecimiento espiritual constante. Entonces, en el libro de Juan capítulo 17, versos 11 en adelante, podemos encontrar una oración que el Señor Jesús hizo, que dice así: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y más adelante dice el verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús tuvo razones firmes para poder orar al Padre por los discípulos que él tenía, y no solamente por ellos, sino por todos aquellos quienes habían de creer en él. Entonces Jesús menciona las palabras: guárdalas en tu nombre. Asimismo, en Juan capítulo 17, 15 dice de esta forma: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Entonces el Señor Jesús sabía perfectamente a lo que los cristianos en esa época, los primeros cristianos o la iglesia primitiva, se iba a enfrentar. En ese momento Jesús estaba a punto de ser crucificado y oraba al Padre por aquellos discípulos a quien él había enseñado durante el ministerio de Jesús. Asimismo oraba por todos aquellos quienes habían de creer, y esta oración continúa siendo, hermanos, vigente hasta hoy en día. El Señor Jesús tuvo entonces razones firmes para mencionar las palabras, esas oraciones, esas palabras al Padre, pidiendo que sean guardados en su nombre y pidiendo, por lo tanto, pues protección para aquellos discípulos y aquellos cristianos en ese momento, los primeros cristianos. Entonces podemos ver que es Dios quien protege al cristiano y la vida del cristiano. Es Dios quien siempre ha intervenido en la vida del cristiano y cuidado de él. Entonces el Señor Jesús, asimismo, en Mateo capítulo 6, nos enseñó lo siguiente en la oración modelo que muchas veces nosotros hemos leído y de donde hemos aprendido a orar. Lo siguiente, Jesús enseñó: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Este fue un modelo de oración que el Señor Jesús pues enseñó cuando sus discípulos le pidieron: enséñanos a orar. Entonces, dentro del modelo de oración, el Señor Jesús nos enseña a nosotros a rogarle al Padre su intervención divina para poder resistir las tentaciones y no caer en pecado, hermanos. Entonces, para poder resistir, necesitamos una intervención divina, es decir, necesitamos la intervención del Padre. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y yo le pregunto, tomando en cuenta este versículo, ¿qué tan parecida es su oración a este versículo? Si nosotros comparamos nuestras oraciones hoy en día con los versículos de Mateo capítulo 6, que es un modelo de oración, ¿se parece nuestra oración a lo que menciona Mateo capítulo 6? ¿Pedimos acaso a Dios que nos libre de las tentaciones? ¿O nos levantamos, nos despertamos y hacemos nuestra vida normal? ¿Se nos olvida que allá afuera en el mundo
hay tentaciones y hay pecado y que nos vamos a enfrentar a ellos todos los días mientras vivamos. Asimismo, en Mateo capítulo 26, 41 dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En este versículo hay una advertencia de que la carne es débil. Las palabras acá, velar y orar, significan estar siempre despiertos y a la guardia. Y en estos tres versículos que hemos visto en San Juan capítulo 17, en Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 26, 41, vemos cómo se nos recalca la importancia de pedir la intervención de Dios y la protección de Dios para no ceder a las tentaciones. No podemos nosotros resistir con nuestras propias fuerzas. Es por eso que se nos enseña que tenemos que pedir la intervención del Padre para poder resistir. Si nosotros pudiéramos resistir con nuestras propias fuerzas, entonces la tentación vendría por sí misma y nosotros mismos pudiéramos rechazar las tentaciones y no caer en pecado. Pero en la Biblia se nos enseña que nosotros no somos capaces de resistir y tenemos que pedir la protección de Dios y rogarle al Padre su intervención divina para no ceder a las tentaciones. Bien, en este sentido, ¿qué es lo que significa la palabra tentación en un sentido bíblico? Es la incitación a hacer algo que está prohibido. Sí, puede tomarse como un impulso de los deseos de la carne. Y Gálatas capítulo 5, de los versos 16, 17, 18 y 19 en adelante, se nos dice cuáles son esos deseos de la carne. Por mencionar algunos son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, entre otros que están en Gálatas capítulo 5. Entonces, el significado bíblico es la incitación a hacer algo que está prohibido, ¿sí? Y es que esos deseos de la carne, cuando estábamos en el mundo, pues era como que era un impulso normal de las personas, y el mundo te enseña que es normal salir, es normal tomar, es normal divertirse, es normal tener 2, 3 mujeres, porque el mundo así lo enseña, es normal que eso pase en el mundo. Pero cuando venimos a Cristo y Cristo nos dice y nos damos cuenta a la luz de la palabra de que es algo que no está correcto entre los ojos de Dios, que para lo que el mundo dice que es correcto, para Dios es algo incorrecto, entonces empezamos a tener esa lucha. Entonces es la incitación a hacer algo que está prohibido. Asimismo, Santiago 1:15 dice: de estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. ¿Qué quiere decir? Que en los pensamientos, ¿no?, está la tentación, lo vamos a ver más adelantito, y después se da lo que es el pecado y la consecuencia del pecado, pero todo empieza entonces en la mente. De estos malos deseos de los pensamientos, nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Para que una persona cristiana caiga en pecado, en la tentación del pecado, tiene que haber un contexto previo. ¿Qué quiero decir con esto? La persona tiene que haber descuidado su vida de tal forma que olvida las prohibiciones y la obediencia a la palabra de Dios. Es decir, tiene que la persona haber dejado de leer, dejado de orar, dejado de ayunar, ¿no? Empieza a descuidar su vida, y ese contexto lo va a llevar entonces a que cuando el enemigo venga, cuando Satanás venga y se nos presenten las tentaciones, no tengamos la suficiente fuerza y fortaleza y convicciones para poder resistir a esas tentaciones. Entonces, para que el cristiano pueda ceder a las tentaciones, tiene que haber un contexto de descuido en su vida espiritual. Y eso es lo que vamos a ver en la vida en la vida de Adán y Eva. Vamos a ver 2 contextos de descuido. Si nosotros nos enfocamos en el libro de Génesis capítulo 3, vamos a ver cómo a Satanás se nos induce como una criatura pues astuta, con astucia, ¿sí? Y que esa astucia que Satanás presentó, o que ha tenido desde el inicio de la historia humana, o desde su creación mismo de él, la ha usado en contra de los primeros hombres, la ha usado en contra del mismo Señor Jesucristo, y es la misma astucia que hasta hoy en día sigue utilizando, ¿no? Él no tiene necesidad de ir cambiando sus métodos y sus estrategias, porque él así es. Entonces podemos ver en el Génesis capítulo 3 cómo, de qué forma los primeros
Adán y Eva fueron tan descuidados que en el capítulo 3 se nos muestra cómo entablaron una comunicación, tuvieron una plática con el enemigo, ¿no? Cuando le dijeron con que Dios te ha prohibido tomar de este árbol, comer de ello, le preguntaban y contestaba. Así mismo vemos cómo ellos habían recibido de parte de Dios la orden de no comer del árbol ni tocar de él, pero pues tenían a la vista el árbol, es decir, ellos veían el árbol que era bueno para ellos, ¿no? Que era deseable el árbol, que podían tal vez comer, y en ese descuido que ellos tuvieron, pues cayeron en pecado. Y podemos entonces ver en Génesis capítulo 3 las consecuencias tan graves que provocó ese enorme descuido. Asimismo podemos ver otro descuido y consecuencias muy graves en la vida del rey David. En 2 de Samuel capítulo 11 nos encontramos pues con la situación, con la tentación del rey David, y vamos a ver el contexto en el que se encontraba el rey antes de cometer pecado. Dice 2 de Samuel capítulo 11: aconteció al año siguiente, en el tiempo que estaban los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En ese tiempo de los reyes era algo normal que la guerra se peleara en una época del año. Regularmente era entre primavera, tal vez parte del verano, esto porque en invierno era imposible llevar a cabo los enfrentamientos, los conflictos. Y David como rey, y los reyes en esa época, era normal que acompañaran al ejército que ellos tenían. Pero David en ese momento pues, no sabemos lo que pensó y prefirió quedarse en Jerusalén. Se quedó cuando él tenía que estar comandando o enfrente de su ejército, acompañando al ejército en esa guerra. Bien, en 2 de Samuel capítulo 11, verso 2, vemos cómo David se enfrenta a la tentación. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, ¿no? Así se nos describe. Hasta allá podríamos decir, bueno, el rey David estaba, la palabra que se utiliza acá como paseándose, significa que él estaba de un lugar a otro. Tal vez David estaba desesperado pensando que él tenía que estar en la guerra y no lo estaba. No lo sabemos, pero ese es el significado de esta palabra, que estaba enterrado se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, estaba de un lado a otro, no sabemos con qué inquietud, y vio entonces desde el terrado a una mujer, pues, de acuerdo a lo que él percibía, era algo, al igual que Adán y Eva, pues vieron que era algo hermoso, el árbol, ¿verdad? Y que podía tomarse tal vez de él, y David pensó también lo mismo, que era una mujer bella, una mujer hermosa, y vemos lo que pasó. Según de Samuel 11:3, David persigue la tentación. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. En el versículo anterior, pues ahí David, pudiéramos pensar que él no sabía que era una mujer casada. Aquí David, a través de sus mensajeros, se entera de que era una mujer casada. Pudo haber contenido, pudo haber tal vez renunciado a sus impulsos, pero no fue así. No fue así. Él ya sabía que era una mujer casada y que era algo prohibido y que era un pecado, pero él no lo vio así. Entonces, en 2 de Samuel capítulo 11, verso 4 dice que David entonces envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Tan grande fue el deseo del rey David que no le importó que fuera una mujer casada con uno de sus hombres, uno de los hombres de su ejército, nieta de uno de sus ancianos consejeros, ¿no? Entonces al rey David no le importó nada de esto. La vida de descuido que pudo haber tenido el rey David en ese momento fue tan grande que cayó en tentación, cayó en pecado, y las consecuencias cuáles fueron: un embarazo no deseado, el asesinato de un amigo confiable, un bebé muerto, una hija violada, un hijo asesinado por otro hijo, una guerra civil dirigida por uno de sus hijos, un hijo que imita a David en su falta de autocontrol y llevándole a él y a una buena parte de Israel lejos de Dios. Esas son las consecuencias. Al igual que en el principio hubo consecuencias muy graves, en la vida del rey David hubo consecuencias igual de graves. Y bueno, nos hace pensar que todo pecado trae consecuencias. Todo pecado, todo descuido en la vida espiritual de los cristianos tiene consecuencias.
Y es por eso que nosotros tenemos que ir todo el tiempo batallando en contra del pecado y de las tentaciones. No podemos darnos ese lujo de descuidar nuestra vida espiritual, porque cuando menos lo imaginamos, el pecado está a la puerta, el pecado está al acecho. Y si no tenemos bases, no tenemos un fundamento bíblico y espiritual, el cristiano puede caer en pecado. Y es triste, es muy triste para un cristiano caer en pecado. Y el diablo puede hacerle creer a la persona que no pasa nada, ¿verdad? Que no van a haber consecuencias, así como se lo hizo creer a Adán y Eva, y así como seguramente se lo hizo creer al rey David en su momento. Bien. Y podemos ver también el ejemplo en Mateo capítulo 4, cómo el Señor Jesús, después de haber sido bautizado, después de haber sido es llevado al desierto y es tentado. Pero si nosotros vemos el contexto del Señor Jesús, Él estaba ayunando, había ayunado durante mucho tiempo, y podemos imaginar y pensar en la fortaleza espiritual que el Señor Jesús tenía en ese momento. La debilidad del Señor Jesús en ese momento podía ser que por falta de alimento, ¿no? Y el enemigo pues toma y se acerca a Él y trata de hacerlo también. Imagínense, hermanos, cómo el enemigo, con qué intenciones se acercó Satanás hacia el Señor Jesús para tentarlo. Él no se acercó para ver qué pasa, no, él iba con toda la intención de hacer caer en tentación al Señor Jesús, ¿sí? Entonces, si el Señor Jesús mismo fue tentado de esta forma por el mismo enemigo, el mismo tentador que hoy en día también nos acecha, hermanos, imagínense eso. Pero el Señor Jesús pues había estado en ayuno y oración, y bueno, sabemos que el Señor Jesús no solamente conocía la palabra, sino que vivía la palabra. Entonces es un claro ejemplo de la importancia que no es solamente conocer de la palabra, sino vivir la palabra, vivir lo que Dios manda, lo que Dios ordena. Y es un claro ejemplo. Y muchos dicen, hay cristianos que dicen, bueno, el Señor Jesús resistió porque es hijo de Dios, pero hay que tener muy en cuenta y muy claro, hermanos, que el Señor Jesús caminó en esta tierra, pudiéramos decir como comúnmente se dice, en nuestros propios zapatos. Supo lo que es pasar hambre, supo lo que es tener sed, supo lo que es ser tentado, ¿no? Y fíjese que dice Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Ahí podemos ver entonces que el Señor sufrió tentaciones, sufrió la tentación, no obstante, pues Él no cedió a la tentación. Y tenemos que seguir este ejemplo, tenemos que caminar de esa misma forma para que cuando la tentación llegue, pues también nosotros tengamos esa fortaleza de parte de Dios y resistir. Dice así Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A nosotros como cristianos no se nos manda ponernos al tú por tú con Satanás, no se nos manda que tengamos que reprender. Que yo he escuchado predicaciones o de cristianos que dicen que el diablo está debajo de sus pies, cosas como esas, y Satanás es tan real, ¿sí? Fue una creación divina, ¿no? Que se pervirtió y cayó en pecado, pero la forma acá se nos dice que nosotros tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros, él huirá de vosotros. No se nos manda a ponernos al tú por tú con él y reprenderlo y yo te ordeno y cosas así, no, hermanos. Nosotros tenemos que mantenernos entonces resistiendo a Satanás, sometiéndonos a Dios, a su voluntad, ¿sí? Viviendo en comunión con Dios para que cuando eso pase nosotros podamos resistir al enemigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6. Y como estos ejemplos de las tentaciones pudiéramos mencionar también otros, como por ejemplo José, cuando él tuvo la tentación y él salió huyendo de la tentación. Entonces podemos ver en la Biblia ejemplos de personas que se dieron a las tentaciones y sus consecuencias, y otros que resistieron las tentaciones y también las consecuencias positivas que tuvieron sus vidas. Es por eso que en esta reflexión yo los invito, hermanos, que no descuidemos nuestra vida espiritual durante este tiempo, que sigamos fortaleciéndonos, que sigamos leyendo, que sigamos orando, que sigamos leyendo,
sí, que sigamos viendo estos videos que con gran esfuerzo pues se suben en plataforma y ustedes lo pueden ver, ustedes pueden descargarlo y compartirlo y verlo y una y otra vez para que nosotros nos alimentemos de la palabra, porque ahora es fácil que muchos cristianos se descuiden, ¿sí? Que no nos estamos congregando y que no tengamos comunión con Dios. Algunos pueden tener este descuido, ¿sí? Entonces hay que hacer de la lectura de la palabra de Dios, del ayuno, de la oración, algo normal, algo cotidiano en nuestras vidas, algo hay que practicarlo, ¿sí? Para que cuando vengan las tentaciones nosotros podamos estar firmes y resistiendo al enemigo. Solo así él huirá de vosotros. De lo contrario, podemos caer en tentación, podemos caer en pecado y las consecuencias no van a ser nada agradables. Pues es la reflexión que traigo para ustedes en esta tarde, hermanos. Espero en Dios pues que sea de bendición para nuestras vidas. Y si usted pues ha cometido pecado, recuerde que tenemos un abogado con el Padre y que Dios puede perdonar los pecados cuando se confiesan en arrepentimiento de corazón y dejando el pecado. El cristiano no puede practicar el pecado, puede caer en pecado, pero no puede practicar el pecado. Por lo tanto, hermanos, los invito a continuar su vida espiritual, a seguir escuchando la voz del Señor a través de su palabra, y pues que pronto Dios nos permita reunirnos aquí en el santuario entonces y agradecerle a Dios pues las bendiciones que nos ha dado y que Él ha sido ha sido nuestro proveedor durante este tiempo. Pues Dios lo bendiga, hermanos. Bienaventurado es el que soporta la tentación, dice Santiago. Tentado no cedas. Este himno es el número 370 y como hemos escuchado en el mensaje, es momento de estar en comunión con Cristo y soportar la tentación. Vamos a entonar este himno ahí en sus hogares, que se unan conmigo y cantemos a una sola voz este himno. Himno 370. Tentado no cedas.
a Cristo Jesús. Él nos hará vencedor en cualquier tentación. Que Dios les bendiga, hermanos, y también les seguimos invitando a que sigan compartiendo estos mensajes. Damos gracias una vez más al Señor por permitirnos una vez más grabar para ustedes con el fin de ayudarles, animándoles a seguir en la vida cristiana. Y pues aquellos que no conocen la palabra del Señor puedan tener también como una oportunidad cuando escuchan el mensaje, saber de que Dios también los ama y los tiene siempre presente en cualquier situación en la vida. Oremos. Soberano Señor, Padre de toda gracia, te damos gracias porque nos permite, Señor, grabar una vez más para tu pueblo, para aquellos a quienes tú has llamado y has de llamar para tener una experiencia contigo. Permite, Señor, que a través de las pruebas, las luchas que tenemos, a través de este mensaje podamos encontrar esa esperanza que puede inspirarnos para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Sabemos que vienen momentos difíciles en la vida, donde a veces nos sentimos desfallecer, pero en tu palabra tenemos ese mensaje de consuelo, de que no permites más de lo que podamos soportar. En realidad, en el momento cuando estamos por caer, tú nos tomas de las manos nuevamente, nos levantas y nos fortaleces nuevamente para seguir. A través de tu palabra encontramos ese consuelo, esa fortaleza. En ti, Señor, quien estás con nosotros, podemos encontrar esa paz, esa tranquilidad y esa esperanza en los momentos difíciles de nuestras vidas. Por lo tanto, recibe tu mensaje y haga ese efecto en la vida de tu pueblo. Te lo rogamos por Cristo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.